Bueno, jóvenes, buenas tardes o buenos días. De nuevo acá es buenas tardes, para mí son buenas tardes en este momento. Bueno, seguimos adelante con lo que andábamos. Disculpas por las demoras. Este teléfono que ven acá en pantalla, este teléfono que se ve acá en pantalla, pueden comunicarse conmigo con ese teléfono, por vía WhatsApp, por teléfono. Yo les sugiero WhatsApp. Tienen teléfono, ese no es mi teléfono particular, ese teléfono, pero por ahora lo voy a tener para este tipo de cosas. Dale. Así que amigos, ya tenemos contacto directo para cualquier cosa. Por otro lado, intuyo que están leyendo, y como están leyendo los primeros capítulos del Robbins, que es lo que tendríamos que estar leyendo hasta ahora, y vamos a hacer un reconto. Vamos a terminar con inflamación, vamos a hablar de reparación celular. Ahora voy a terminar con inflamación, voy a hablar de reparación celular, vamos a hablar de una serie de cositas, de una serie de respuestas más del organismo, y así seguimos camino. Por lo demás, no sé, nada, esto va como va. Como el que les va a tomar los exámenes soy yo, y el que va a organizar las cosas con ustedes por ahora soy yo. Entonces, nada, pero no hay grandes problemas. Después nos conectamos entre todos, hacemos un grupo, y por ahí después armemos algunas charlitas vía Skype empresarial o vía Zoom. Bueno, por ahora les cuento lo que vamos hablando. Bien, hablamos sobre inflamación, y de eso estábamos hablando, y habíamos contado cómo se perdía la permeabilidad. Y una vez que se pierde la permeabilidad, bueno, nada, pasan al intersticio ciertas moléculas que corresponden a moléculas de agua y moléculas que están disueltas en el plasma. Muchas de ellas son proteínas que van a ayudar al proceso inflamatorio, proteínas de la sangre que están relacionadas con procesos inflamatorios, o proteínas de la sangre que están relacionadas con la coagulación y que pueden intervenir en el proceso inflamatorio, y entonces van a terminar formando ese proceso inflamatorio. Bueno, respecto de lo último que habíamos visto en el último video, era cómo se perdía o se modificaba la permeabilidad del vaso, y entonces se producía pasaje hacia el intersticio de distintas estructuras, de líquido y proteína. Pero no solo se pierde la permeabilidad para líquido y proteína, sino que va a haber también pasaje de células. Y en ese sentido entonces nos toca hablar un poquitito de qué tipo de células van a intervenir en el proceso inflamatorio. Bueno, en primer término, las células que van a intervenir, que estaban en la sangre, perdón. ¿Qué células van a intervenir? Bueno, los glóbulos blancos, los leucocitos. Los leucocitos van a intervenir en el proceso inflamatorio. ¿Y cómo van a intervenir? Bueno, ustedes en las diapositivas de inflamación tienen la número 13, ¿qué es lo que va a pasar con los leucocitos? Los leucocitos van a marginarse, es decir, el leucocito va a ir circulando por el torrente sanguíneo, y al llegar a un lugar donde hay un proceso de vasodilatación, un proceso donde se está produciendo un cambio en el vaso sanguíneo y una rémora, es decir, un ensanchamiento del vaso con un detenimiento, en ese sitio, ¿qué va a hacer el glóbulo blanco? Se va a pegar a la pared. Eso se llama marginación. Ahí lo habíamos contado nosotros, que pasaba la marginación. Ahora les cuento mejor. La marginación no se produce por casualidad, sino porque existen en el leucocito una serie de moléculas que se exponen. Son moléculas de adhesión en conjunto, se llaman moléculas de adhesión. Las ICAM, BCAM, los van a ver con esos nombres, pero no importa. Para nosotros lo importante es que son moléculas de adhesión, que se expresan cuando el leucocito se acerca a la pared. Esto lo hace por estimulación de sustancias químicas que provienen del intersticio donde se está produciendo el proceso inflamatorio. A su vez, el endotelio que se activa también expresa moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión del endotelio se unen a las moléculas de adhesión del leucocito, y entonces eso genera, primero, la marginación se produce porque el leucocito empieza a acercarse a la pared, pero luego porque el leucocito empieza a tener moléculas de reconocimiento. Una vez que las moléculas de reconocimiento
una vez que las moléculas de reconocimiento, la pared del endotelio, el leucocito, una vez que las moléculas de reconocimiento hacen que el leucocito se quede en la pared marginado, entonces el leucocito empieza a rodar a través de la pared hasta que termina por último adhiriéndose a un lugar, queda adherido a un sitio. Entonces marginación, rodamiento, adhesión, el leucocito queda adherido, todo gracias a estas moléculas de adhesión que tienen tanto el leucocito como la membrana, que los expresan no por casualidad, sino porque por un lado el endotelio se activó y por otro lado el leucocito también se activó. La consecuencia final es que ambos activados expresaron moléculas en su superficie, las células endoteliales y las células leucocitarias, y esas moléculas se encajaron entre sí y produjeron que el leucocito pudiera marginarse del todo, pegarse y rodar. Cuando llega un punto en que el leucocito se adhiere a la pared, y entonces ¿qué pasa? La pared, como la pared nosotros dijimos que había perdido permeabilidad, es decir, se forman reorganizaciones del citoesqueleto, de la célula endotelial, hay contracción de la célula endotelial, entonces quedan espacios, y esos pequeños espacios que dejan el leucocito los utiliza como para colarse, y justamente se cuela de un lado al otro, y entonces lo que nosotros podemos ver son leucocitos justamente colándose a través de la pared. Si uno hace un esquema de una pared, como puede ser esto que les estoy dibujando acá, un esquemita de una pared, de un pedazo de un vaso sanguíneo, entonces el leucocito se cuela, a través de la pared como si fuera, ahí lo vamos a ver, van a ver un leucocito tratando de colarse en una pared, lo podemos ver, a ver si lo puedo esquematizar bien. El esquema sería el leucocito de un lado, colándose a través de la pared. A ver si se entiende este esquemita. Donde ahí estaría representado el leucocito colándose a través de la pared, y lo vemos saliendo del otro lado. Esto es parte de la pared endotelial, ahí se cuela entonces el leucocito de un lado y se escapa hacia el otro. Es decir, el leucocito busca un lugar y se produce el proceso de pasaje. Ese proceso de pasaje se llama transmigración. Entonces el leucocito por transmigración pasa dentro del tejido, ya no está en el vaso sanguíneo, sino que se pasa al tejido, y ese proceso de transmigración viene acompañado de la finalización de la activación del leucocito. Es decir, el leucocito, que empieza a activarse dentro del propio vaso sanguíneo, termina de activarse dentro del tejido al cual ingresa. Ahora, los leucocitos no van a los tejidos porque sí. No es que los leucocitos dicen, uy, mirá qué lindo, vamos a este tejido. No, no. Los leucocitos van a los tejidos porque hay llamadores. Hay sustancias que están llamando a los leucocitos. Esas sustancias, en términos generales, se llaman sustancias quimiotácticas o factores quimiotácticos. ¿De dónde salen los factores quimiotácticos que atraen a los leucocitos? Salen del proceso inflamatorio que se está formando o que ya se formó. El propio proceso inflamatorio. Tanto es así que incluso los propios leucocitos que van pasando al intersticio también son generadores de factores quimiotácticos. O sea que los factores quimiotácticos empiezan a aparecer con el propio proceso inflamatorio. Cualquier modificación de cualquier célula del organismo implica que ésta empieza a liberar al medio factores, y esos factores son los que atraen a los leucocitos, los factores quimiotácticos. También las sustancias que hay en el propio intersticio son factores quimiotácticos. Léase, por ejemplo, factores derivados de una bacteria. Una bacteria llegó a un organismo, se puso a vivir tranquila, pancha, puso la sombrilla,
levantó ahí campamento, todo fenómeno, y empezó a liberar desechos. Esos desechos que libera una bacteria son factores quimiotácticos para leucocitos. Pero no necesariamente tiene que ser una bacteria, puede ser, por ejemplo, alguna sustancia externa que se coló. Incluso puede ser la mismísima tinta que se coloca cuando se hace un tatuaje. O mismo puede ser alguna sustancia química que ingresó, indujo a las células locales y las células locales empezaron a fabricar factores quimiotácticos. Esos factores quimiotácticos son los que van a atraer a los leucocitos. Y los leucocitos, mediante receptores que tienen en su membrana, van a ir acercándose a esos factores quimiotácticos. Pero no solamente van a ir acercándose a esos factores quimiotácticos, sino que a su vez, en la medida que van recibiendo la señal, van activándose. Y activarse implica transformación en células diferentes. Por ejemplo, los neutrófilos que circulan en la sangre se transforman en polimorfonucleares. Los monocitos se transforman en macrófagos. Es decir, que hay modificaciones no solamente en el hecho de tener la posibilidad de migrar, sino que hay modificaciones estructurales en la célula y funcionales. Los leucocitos, entonces, por transmigración, pasan y utilizando la quimiotaxis en los tejidos empiezan a migrar hacia el sitio donde se encuentra el proceso inflamatorio. ¿Está bien? Los factores quimiotácticos, repito, pueden ser muchos. Pueden ser inclusive, ustedes tienen anotado en la diapositiva número 13 de esa inflamación, tienen anotado el complemento que son una serie de moléculas que fabrica, que provienen de la propia sangre y que se activan en el propio tejido y que pasaron al tejido como las proteínas, que nosotros dijimos, pasan proteínas desde la sangre al intersticio. Bueno, dentro de las proteínas que pasan factores de complemento. Los factores de complemento son factores quimiotácticos para los leucocitos. Citocinas, quimioquinas, ¿qué son? Son moléculas que fabrican los propios leucocitos que ya pasaron y algunas células que están en el propio tejido. Es decir, la quimiotaxis es un proceso por el cual una célula se acerca a un lugar buscando químicamente. Es como si fuera oliendo y químicamente se acercara a alguna estructura. Bueno, alguna estructura química, lógicamente. Bueno, esos factores quimiotácticos van acercando al leucocito, y por quimiotaxis lo hacen acercar una vez que se salió del tejido, lo hacen acercarse más al proceso inflamatorio. Pero no solo lo hacen acercarse, sino que además lo activan, producen la activación. De modo tal que cuando el leucocito llega al proceso inflamatorio, propiamente dicho, no solamente hace acto de presencia, sino que además presenta modificaciones que hacen que se ponga a trabajar. Ahora vamos a ver qué significa esto de la activación. Entonces, los leucocitos, una vez que los leucocitos van pasando por la sangre y encuentran factores, se produce la rémora y hay factores de atracción para esos leucocitos, los leucocitos se marginan, ruedan, se adhieren, transmigran, migran y se encuentran llegando al proceso inflamatorio. ¿Qué hacen en el proceso inflamatorio los leucocitos? Bueno, son parte importante de la respuesta. Son nuestras células de defensa. Todo el mundo suele decir, las defensas son nuestros glóbulos blancos, son las células de defensa. Bueno, se trata de esto. ¿Cuál es la finalidad del leucocito en un proceso inflamatorio? Bueno, la finalidad general del proceso inflamatorio es inactivar,
aislar, deshacerse. Bueno, eso vienen a ser los leucocitos. Pero los leucocitos, ojo, porque son un arma también de doble filo. El leucocito es un soldado que es como nosotros, no sé si lo dijimos, y si lo dijimos lo repito, y si no lo digo de vuelta, y si no lo digo ahora. El leucocito es como si fuera Clark Kent. El tipo va con los anteojitos, tranquilo, va tranquilo por la sangre. Y entonces va circulando por la sangre tranquilo, como si fuera, ya digo, Clark Kent. Entonces se llama neutrófilo. El neutrófilo circula, o el monocito circula tranquilo, el linfocito circula tranquilo. Cuando por alguna circunstancia se produce un proceso inflamatorio viene acompañado de vasodilatación y de liberación de factores quimiotácticos. El leucocito se acerca, transmigra, y una vez que está en el tejido, Clark Kent se transforma en Superman. Es decir, que se transforma en una célula que no tiene nada que ver con la previa. ¿Qué hacen los leucocitos en términos generales? Ustedes lo tienen en inflamación en la diapositiva 14. Lo pudieron haber leído en el libro, porque para eso habíamos visto que bajaran el libro, que en el libro lo van a leer también. Ahí tienen un resumen. ¿Qué hacen los leucocitos? Producen metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, ustedes lo conocen, es un ácido graso que se encuentra formando parte de los fosfolípidos. ¿Ustedes se acuerdan cómo es un fosfolípido? Un fosfolípido es una cabeza que está hecha de un compuesto nitrogenado y glicerina o glicerol, que es lo mismo, que tiene dos colitas de ácido graso. Bueno, las colitas de ácido graso están hechas de distintos ácidos grasos. Uno de los ácidos grasos que puede formar las colitas es el ácido araquidónico. Entonces, la fosfolipasa 2 degrada los fosfolípidos y libera el ácido araquidónico. La fosfolipasa 2 no se activa por casualidad, sino que es parte del proceso de activación justamente de varias de las células del proceso inflamatorio. Las células del proceso inflamatorio, incluyendo los leucocitos, el músculo liso vascular, la célula endotelial, se activan, y una de las cosas que le pasan es que se activa la fosfolipasa 2. Esa activación de la fosfolipasa 2 hace que se produzcan metabolitos del ácido araquidónico. ¿Por qué? Porque resulta que la fosfolipasa 2 degrada el fosfolípido para que haya disponibilidad de ácido araquidónico. Al ácido araquidónico lo agarra una enzima que se llama ciclooxigenasa, ¿está bien? Y otra enzima que se llama lipoxigenasa. A partir de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa se obtienen básicamente tres tipos de moléculas: prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Así es como se los suele abreviar: prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. ¿Qué son las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos? Son metabolitos del ácido araquidónico. Se los llama en conjunto eicosanoides o icosanoides. ¿Y qué función tienen estos? Bueno, tienen diversas funciones. Las prostaglandinas se las denomina con una letra mayúscula, prostaglandina I, prostaglandina G, prostaglandina E, prostaglandina D, y una letra y un número en subíndice. Bueno, cada prostaglandina tiene una actividad. ¿Qué actividades pueden tener las prostaglandinas? Bueno, en términos generales, muchas, pero pueden ser vasodilatadores. Hay algunas prostaglandinas que son vasoconstrictoras. Hay prostaglandinas que son quimiotácticas, es decir, las prostaglandinas tienen diversas actividades. Y hay distintos tipos de prostaglandinas. Los leucotrienos también. Los leucotrienos, por ejemplo, el leucotrieno B4, por ejemplo, es un potente broncoconstrictor. También sirve como vasoconstrictor. ¿Está bien? Los tromboxanos, el tromboxano A2 es vasoconstrictor también. Es decir, tienen distintas funciones, ¿está bien?, que van a servir al proceso inflamatorio. También son quimiotácticos y también quimiotácticos, algunos de ellos pueden ser quimiotácticos y también pueden ser activadores de otras células. Es decir, que los metabolitos del ácido araquidónico se van a producir porque los fosfolípidos de las membranas de las células activadas se van a poner a disposición del proceso inflamatorio. Bueno,
Las células leucocitarias son grandes fabricadores de metabolitos del ácido araquidónico. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa cuando se activa un leucocito? Bueno, el leucocito fabrica ácido araquidónico, libera el ácido araquidónico de los fosfolípidos de su propia membrana, y eso hace que el proceso, que el proceso perdure o, digamos, se activa en distintas circunstancias dentro del proceso. ¿Qué más hace un leucocito? Bueno, ustedes lo tienen en su diapositiva, dice liberación de enzimas de los lisosomas y del retículo y radicales libres. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la activación, el leucocito, ¿qué hace? El leucocito libera las enzimas que tiene dentro del lisosoma. Todos sabemos, los lisosomas son justamente el aparato digestivo de la célula. Y como consecuencia de la activación de la célula, ese aparato digestivo manda sus propias vesículas que están cargadas de lisosomas, las manda ¿hacia dónde? Hacia la membrana plasmática. Los lisosomas se funden con la membrana plasmática y se libera al medio que enzimas lisosomales. ¿Está bien? Las enzimas lisosomales, para las enzimas lisosomales, también se liberan radicales libres que no están en lisosomas. Los radicales libres, ¿dónde están? Están en peroxisomas. Los peroxisomas. Entonces tengo enzimas lisosomales y tengo radicales libres. Ahora, ¿cuál es la finalidad de liberar enzimas lisosomales y radicales libres? Bueno, las enzimas lisosomales son enzimas, o sea que no hacen otra cosa que tener actividad. Ahora, ¿cuáles son las enzimas lisosomales? Y las que puede tener cualquier lisosoma. ¿Y cuáles son las enzimas que tiene un lisosoma? Proteasas. Proteasa. ¿A qué suena proteasa? Proteasa significa degradación de proteína, se asocia con degradación de proteína. Dentro de las proteasas pueden ser elastasas para degradar elastina, colagenasas para degradar colágeno. ¿Está bien? Proteasas. ¿Qué más hay dentro de un lisosoma? Y hay lipasas para degradar lípidos. ¿Está bien? Es decir, hay ribonucleasas. Es decir, hay enzimas que están destinadas a degradar lo que la célula se masticara, lo que la célula se fagocitara. Pero para el caso de la activación leucocitaria, la célula leucocitaria activa no solo puede degradar adentro de ella, sino que puede degradar afuera. Y los radicales libres lo mismo. ¿Qué hace un radical libre? Un radical libre se une, es como un perro rabioso, como dijimos alguna vez. El radical libre se une a moléculas, a distintas moléculas que se encuentran en el medio para neutralizarlas. Esas moléculas que están dentro de los lisosomas, esos radicales libres que están dentro de los peroxisomas y las enzimas lisosomales, entonces son liberadas al medio desde adentro de la célula. Eso tiene como consecuencia que, bueno, si hay bacterias en el medio las voy a destruir, si hay moléculas que me puedan causar daño las voy a destruir, fenómeno. Pero ojo, porque tanto las enzimas lisosomales como los radicales libres no diferencian bueno de malo. Entonces, una enzima lisosomal es dañina para una bacteria que está en un proceso inflamatorio, pero también es dañina para nuestras células orgánicas. Lo mismo pasa con el radical libre. Incluso las enzimas lisosomales están hechas para degradar el propio medio. ¿Para qué? Para que se puedan desplazar mejor los leucocitos. O sea que si yo libero enzimas lisosomales en el medio músculo, en el medio piel, la elastasa, la colagenasa degradan el propio colágeno y la elastina de nuestros propios tejidos y lo desarman literalmente el tejido. Entonces, estas enzimas, ojo, porque pueden ser peligrosas para el organismo. Lógicamente se necesitan para poder hacer el proceso inflamatorio, son absolutamente necesarias para el proceso inflamatorio, pero ojo, porque pueden causar daño. De hecho, bueno, lo causan controlado, pero pueden llegar a causar daño descontrolado si no se las controla, valga la redundancia, como corresponde. Y lo mismo pasa con los radicales libres. Pero entonces tengo metabolitos del ácido araquidónico hasta ahora
enzimas lisosomales y radicales libres. ¿Qué más hacen los leucocitos? Fagocitosis, fagocitan. Los polimorfos nucleares son células fagocíticas y entonces tienen capacidad de fagocitar moléculas que hay en el medio del proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio, entonces, las moléculas que hay en el proceso inflamatorio, tanto las producidas por las células propias, como las moléculas producidas por el propio proceso, tanto uno como otro caso, son entonces fagocitadas, moléculas. También algunas células pequeñas pueden ser fagocitadas por polimorfos nucleares, pero derivados de neutrófilos. Pero los macrófagos, que derivan de los monocitos de la célula circulante, de la sangre, son células circulantes, monocitos, circulante en el tejido, circulante en la sangre, pasa al tejido y toma el nombre de macrófago. Los macrófagos son células que tienen una alta capacidad fagocítica. Pueden fagocitar grandes células inclusive. Pueden fagocitar hasta 100 veces más que lo que fagocita un polimorfo nuclear. ¿Está bien? Macrófagos. Se comen todo. Los macrófagos son grandes células fagocíticas. O sea que el monocito, cuando se activa, forma entonces esas células que son células fagocitarias. Son células que pueden deshacerse de grandes cantidades de moléculas y de células en el proceso inflamatorio. ¿Qué más hacen las células leucocitarias cuando están activadas? Reclutamiento, por supuesto. Es decir, estimulan las moléculas de adhesión que presentan las células endoteliales, modulan eso, es decir, hacen que las células endoteliales les crezcan como si fueran granos en toda la superficie, como que le crezcan le aparezcan gran cantidad de moléculas de adhesión. ¿Para qué la célula endotelial necesita moléculas de adhesión? La necesita para que otros leucocitos que van pasando se adhieran, ¿sí? se marginen, rueden y se adhieran. Entonces eso está modulado por los leucocitos, o sea que son reclutadores de otras células. También liberan factores quimiotácticos, ¿está bien? Y también ayudan a activar otros leucocitos, o sea que el leucocito aumenta la reacción, es decir, genera el feedback positivo de la reacción. Entonces ahí tenemos qué hacen los leucocitos en términos generales. ¿Para qué sirve un leucocito? Un leucocito entonces es un mediador, es un mediador del proceso inflamatorio, ¿está bien? Media el proceso inflamatorio. Bien, entonces, ahora el leucocito se activa, ¿no es cierto? El leucocito atrae otros leucocitos y promueve la modificación de permeabilidad del vaso sanguíneo. También hace eso, modifica la permeabilidad del vaso sanguíneo, porque esa es su tarea también, modificar la permeabilidad del vaso sanguíneo. Bien, entonces se produce, estamos en plena batalla. ¿Qué pasó hasta ahora? Pasó que hubo una noxa. La noxa generó una respuesta local. La respuesta local incluyó la vasodilatación, la modificación de la permeabilidad y el reclutamiento de células blancas, que a su vez se activaron, produjeron mayor reclutamiento y además liberaron sustancias al medio, fagocitaron, etc. Entonces ahí tengo el proceso de la batalla.
Entonces tengo las células que intervienen, ya las mencionamos. Me falta una sola célula mencionar, que ahora la menciono, pero entonces tengo las células en términos generales, que ahora menciono una más que me falta, células que intervienen en el proceso, tengo lo que sucedió inicialmente. Me falta una célula sola que ahora la menciono, que es el músculo liso, que es lo que pasa con el músculo liso, y después me falta ¿qué? Me faltan los mediadores químicos del proceso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el músculo liso vascular es un músculo que habitualmente, ¿qué hace? El músculo liso habitualmente trabaja produciendo constricción, es decir, se contrae y produce vasoconstricción, o se relaja y se produce vasodilatación. Habitualmente el músculo liso está expuesto a una serie de sustancias que lo pueden, que lo pueden hacer dilatar o lo pueden hacer contraer. ¿Está bien? Bien, eso habitualmente, ¿no es cierto? Habitualmente el músculo liso vascular existen estimuladores del músculo liso. Ustedes tienen, a ver, déjenme buscarlo, diapositiva número 12, ahí tienen el músculo liso vascular y algunos estímulos que favorecen su actividad, ¿no es cierto? Y algunos que la inhiben. Ahí tienen factor de crecimiento derivado de plaquetas, que lo producen las células endoteliales y los macrófagos, el factor de crecimiento, el factor transformador de crecimiento beta, la interleucina 1, ¿está bien? Estimuladores del músculo liso vascular. Ahí tienen inhibidores del músculo liso vascular, el óxido nítrico, el interferón gamma, el factor de crecimiento, el factor de transformación de crecimiento beta. Entonces el otro es factor de crecimiento de fibroblastos beta. Bueno, ahí tiene una serie de estimuladores y inhibidores habituales, pero el músculo liso vascular está normalmente hasta que, ¿qué pasa? Hasta que es activado. Cuando es activado el músculo liso vascular, ¿está bien? Además de la contracción y dilatación, puede sintetizar colágeno, como dice ahí, y elastina, es decir, puede sintetizar matriz extracelular, sería eso, colágeno, elastina, proteoglucanos. ¿Está bien? Siempre ahora en la diapositiva 11 de inflamación. Puede producir factores de crecimiento, citocinas, puede liberar factores de migración, de proliferación, puede incluso ser una célula fagocítica, es decir que las funciones del músculo liso vascular también se modifican cuando se activa, o sea que el músculo liso vascular también entra dentro del proceso inflamatorio, se comporta como una célula activable del proceso inflamatorio. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tengo todas las células que intervienen. Ahora, ¿cuáles son los mediadores del proceso inflamatorio? Una vez que se produce la liberación de estas sustancias al medio, que quien las libera son las células que acabamos de ver, células como leucocitos, como células como las musculares, células como las endoteliales. Todas estas células fabrican mediadores químicos y los liberan al medio. Y en el medio tienen actividad. Por cierto, cuando hablamos de activación leucocitaria, nos faltó una cosa específica que es de un tipo de leucocitos especiales. También hay leucocitos especiales que son ¿quién? Los linfocitos. Los linfocitos que cuando pasan al tejido también se activan. Los linfocitos T se transforman en linfocitos T activos y los linfocitos B se transforman en células plasmáticas, generadoras ¿de qué? De anticuerpos. Estos linfocitos uno los estudia generalmente en inmunidad, pero ojo, porque durante el proceso inflamatorio también no son ajenos al proceso inflamatorio. Aparecen los linfocitos porque también se cuelan desde la sangre. Linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos T se transforman en linfocitos T activados,
de tipo CD4, CD8, de memoria, natural killer. Y los linfocitos B se transforman en células plasmáticas. No olvidar esos linfocitos. Bueno, la conclusión es que una vez que se activan las células y se liberan los mediadores, entonces el proceso está totalmente en curso. ¿De acuerdo? Bien, ahora después vemos cómo resuelve este proceso, pero antes de ver cómo resuelve el proceso, una palabrita hacemos sobre los mediadores químicos de la inflamación. ¿Está bien? Bueno, eso lo veo ahora en el próximo video para que no sea tan largo el video. Entonces hablamos en el video siguiente de mediadores químicos de la inflamación.